Feliz sábado para todos, hermanos, y al mismo tiempo feliz 2020. Que la paz del cielo, el poder del Espíritu Santo puedan seguir morando en nuestra vida. Y cuán bueno es recibir el año reunidos en la iglesia. Esto es una gran bendición, hermanos. Y que Dios me les bendiga, les acompañe, les pueda prosperar en sus caminos, en lo que concierne a lo material. Dios pueda seguir prosperándole. También Dios les siga prosperando en lo que concierne a la salud física y por sobre todas las cosas, que en este nuevo año el Señor pueda prosperarnos espiritualmente. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta mañana, pero antes vamos a hablar con nuestro Dios por medio de la oración. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento vamos a estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ilumine y que todo lo que vayamos a analizar en el día de hoy sirva para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En tus manos nos depositamos, cuídanos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. ¿Qué Dios quiere de su iglesia en este 2020? Apocalipsis capítulo 11. ¿Lo tenemos todos? Bien. Antes de leer algunos versículos de este capítulo, permítanme decirles varias cosas. Número 1. Apocalipsis 11 es una explicación del 10. ¿Me doy a entender? Apocalipsis 11 contiene una explicación del capítulo 10. Lo que implica que si queremos entender el capítulo 11, debemos empezar por su contexto, que es el 10. Ambos capítulos están unidos. Pero al mismo tiempo de que ambos capítulos están unidos, ambos capítulos forman parte de la sexta trompeta. Hablemos un poquito en relación al capítulo 10. En el capítulo 10, un ángel desciende del cielo. ¿Se acuerdan de esto? Teniendo en su mano un ¿qué? Teniendo en su mano un libro, un librito, ¿verdad? Y este ángel, cuando desciende, teniendo en su mano el libro abierto, pone un pie sobre el mar y otro sobre ¿qué? Sobre la tierra. Está en el capítulo 10. No lo vamos a leer ahora para no detenernos allí. Cuando Juan está observando esto, des en cuenta que hasta el momento Juan es un pasivo espectador. Él está viendo pasivamente. Ve que desciende el ángel, tiene en su mano un libro, un librito abierto, pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Pero miren qué interesante, hermanos. Juan recibe la orden. Ve, toma el libro y ¿qué? Y cómelo. ¿Verdad? Ve, toma el libro y ¿qué más? Y cómelo. Y dice la Biblia que Juan fue, tomó el libro y ¿qué más? Y lo comió. Versículo 9, se le da la orden, ve y come el libro, lo comió. Cuando Juan come el libro, que fue dulce en su paladar y amargo en su vientre, cuando Juan asimila, nota, él se come el libro. Dense en cuenta que esto es simbólico. Comerse significa asimilar su contenido. Cuando Juan se come el libro,
Entonces recibe la orden. Versículo 11. Tú tienes que profetizar. ¿Me doy a entender? Juan se come el libro. ¿Qué significa comerse el libro? Asimilar su contenido, sus enseñanzas. Pero después de asimilar el libro, después de aprender lo que estaba en el librito, él recibe una orden. Tú tienes que proclamar lo que te ha que, lo que tú has aprendido. Tienes que proclamar, tienes que anunciar. Y aquí hay un punto muy importante que yo quisiera que tengamos en cuenta en esta mañana. Y el punto es, el que aprende tiene un compromiso. ¿Me doy a entender, hermanos? El que aprende tiene un ¿qué? Un compromiso. Si tú lees la Biblia, si tú sabes de Biblia, tú tienes un compromiso. Y el compromiso es dual. Un compromiso contigo mismo y un compromiso con el prójimo. Pero quiero detenerme en esta mañana en el compromiso personal. Repito por última vez, Juan come el librito, asume su contenido y luego recibe la orden, recibe el compromiso de hablar. El que aprende tiene un compromiso. ¿Qué era o qué fue lo que Juan debía hablar? ¿Se han puesto a pensar en esto? Porque si él recibe el libro, Jorge, asume su contenido y se le dice, ve y proclama. ¿Qué era lo que tenía que proclamar? El versículo 1 del capítulo 11 nos explica lo que debía proclamar. Y aquí es que quiero detenerme en esta mañana. Versículo 1 del capítulo 11. Entonces me fue dada una ¿qué? Una caña semejante a ¿qué? A una vara de medir. Y me dijo, levántate. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Y mide el templo de ¿quién? De Dios. ¿Qué más? El altar. ¿Qué más? El acto simbólico de medir el templo, de medir el altar y de medir a los que adoran en él, era un firme y contundente mensaje que debía dirigírsele, o Juan debía dirigirle exclusivamente a la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Ustedes me están captando la idea, ¿verdad, hermano? Juan recibe la orden, proclama. ¿Qué debía de proclamar? Un contundente mensaje, un firme mensaje a la iglesia de Dios de los últimos tiempos. Y ese contundente mensaje, ese sólido mensaje era, levántate. ¿Y qué? Y mide el templo, el altar y a quienes más. Que no se nos pase esto, hermano. El contundente mensaje que debe dirigirse a la iglesia de Dios de los últimos días, que de paso es la iglesia adventista del séptimo día, ese mensaje es, mide el templo, el altar y a los que adoran en él. De manera, hermanos, que si ese es un contundente mensaje dirigido exclusivamente a la iglesia, debemos de prestarle atención a ese mensaje. Debemos de prestarle atención. ¿Qué significa medir el templo de Dios? ¿Qué significa medir el altar? ¿Qué significa medir a los adoradores que adoran en el templo? Antes de avanzar, yo quisiera en esta mañana, una forma muy rápida, estudiar con ustedes qué significa medir
desde el punto de vista bíblico. ¿Qué significa medir desde el punto de vista bíblico? En el día de hoy vamos a leer varios textos bíblicos. Y que todos tienen su Biblia, ¿verdad? Vamos a estudiar, antes de volver a Apocalipsis 11, vamos a estudiar qué significa medir desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico. El primer texto que quiero que busquemos se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Qué significa medir? 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. ¿Lo tenemos todos? Sería bueno que estos textos lo guardemos bien, nos lo aprendamos. Por eso quiero leerlo también en esta mañana. 2 de Corintios 10, 12. Amén cuando todos lo tengamos. Amén. 10, 12. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. La palabra de Dios dice que vamos a investigar ahora lo que significa ¿qué? Medir a la luz del pensamiento bíblico. Bien. 2 Corintios 10, 12. Porque no nos atrevemos ¿a qué? A contarnos ni a qué más, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, ¿quiénes ellos? Los que se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿no son qué? Aquí hay mucho que hablar en este versículo. Sin embargo, de acuerdo a este versículo, medir es reconocer algo. Medir es ¿qué? Reconocer algo. Por ejemplo, Pablo dice, no nos comparamos con los que se alaban a sí mismos. Ellos se comparan, pero nosotros sabemos, nosotros reconocemos que al compararse a sí mismos, ellos no son juiciosos. Entonces, medir, en primer lugar, representa ¿qué? Reconocer. Un reconocimiento. El otro texto que quiero que leamos se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 2. Último texto que quiero leer para hablar del término medir. 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 2. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 2. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice la Biblia, hablando en relación a las victorias o algunas victorias que tuvo David. Derrotó también a los de Moab. David también derrotó a los de Moab. Y los midió ¿con qué? Aquí se menciona otra vez el término medir, ¿verdad? Midió a los de Moab con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles ¿qué? La vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron ¿qué? Aquí se está hablando que David mide ¿a quién? A Moab. ¿Me voy a entender? Pero ese acto de medir implicaba un juicio. ¿Fíjate la idea? Implicaba un ¿qué? Un juicio, una evaluación. Y a raíz de esa evaluación, a raíz de ese juicio, se iba a determinar quién moriría y quién viviría. Es lo que dice el texto, volvamos allá. Dice que derrotó también a los de Moab y los midió ¿con qué? Con cordel, haciéndolos tender por tierra,
midió 2 cordeles para hacerlos ¿qué? Morir, y un cordero entero para preservarles ¿qué? La vida. De manera que medir, desde el punto de vista hebreo, basado en este versículo, era una evaluación, un juicio. Y esa evaluación, ese juicio determinaría quién viviría y quién qué, moriría. De manera que hemos visto hasta aquí que medir significa 2 cosas. Número 1, reconocer algo. Y 2, un juicio que determinaría, una evaluación que determinaría quién viviría y quién moriría. Teniendo estos 2 principios en la mente, entonces podemos trabajar con Apocalipsis capítulo 11. Volvamos una vez allá. Apocalipsis capítulo 11. Si en Apocalipsis 11 a Juan se le da una caña para medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, implica que para los últimos tiempos la iglesia debía de reconocer algo. Pero al mismo tiempo de que la iglesia de Dios debía reconocer algo, en la iglesia debía haber o debería haber personalmente una evaluación. ¿Me captan la idea, hermanos? Debemos de reconocer algo. Veremos qué es. Pero al mismo tiempo de reconocer algo, necesita haber una qué. Y esa evaluación determinaría quién viviría. ¿Cómo yo puedo descubrir qué debe la iglesia reconocer hoy y qué debe evaluar? ¿Cómo yo puedo descubrir eso en Apocalipsis 11? Miren, hermanos, aunque no vamos a trabajar con esto ahora, déjenme decirles que el libro más judío del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Una de las llaves para interpretar el libro de Apocalipsis es el Antiguo Testamento. Hay cosas en Apocalipsis, repito, que para tú entenderla debe ir ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Entonces, si yo quiero descubrir qué debo reconocer, si yo quiero descubrir qué debo evaluar, entonces debo de trabajar con el Antiguo Testamento. Y hay 2 textos más que quiero leer para abundar más concerniente a la expresión medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Vayamos en primer lugar al reconocimiento. Zacarías capítulo 2. Les dije que vamos a leer varios textos a propósito, hermano. Zacarías capítulo 2. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer los versículos 1 en adelante. Zacarías capítulo 2, los versículos 1 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Muy bien. Dice el verso 1. Después alcé mis ojos y ¿qué? Y miré. ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando? Zacarías. Alcé mis ojos y miré. Y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de ¿qué? Ahora, ¿se parece a Apocalipsis 11? A Juan se le da un cordero o una caña, ¿para qué? Para medir. Hemos visto que en la Biblia medir es reconocer algo y ¿qué más? Una evaluación. ¿Cómo yo puedo descubrir ese reconocimiento y esa evaluación? ¿A qué debo de evaluar? Vayamos al Antiguo Testamento
Y vemos en Zacarías, capítulo 2, verso 1, que Zacarías ve un varón con un cordel de medir en su mano. Versículo 2. Y le dije, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y él dijo, voy a medir ¿a quién? A Jerusalén, para ver cuánta es su anchura, cuánta es su ¿qué? Su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre y habla a este muchacho, diciéndole, sin muros será ¿qué? Edificada ¿quién? Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Verso 5. Yo seré para ella, dice Jehová, ¿qué? Muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. El profeta ve un ángel que tiene en su mano un cordel de medir. Le hace una pregunta al ángel, ¿a dónde vas? Y el ángel responde, voy a medir a Jerusalén. Y cuando el ángel sale a medir, viene otro ángel y le dice, mira, regresa donde Zacarías y explícale que este acto de medir significa que él debe reconocer, verso 5, que yo seré para ella, o sea, para la iglesia, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Amén. ¿Cuál es el reconocimiento, hermano? Que Dios es el muro de la iglesia. ¿Me doy a entender? Dios es el muro ¿de quién? De la iglesia. Dios es nuestro protector. Pero al mismo tiempo de que Dios es nuestro protector, Dios está en medio de ella. En otras palabras, Dios está en medio de su iglesia. Eso yo debo de reconocerlo. El protector de la iglesia es el mismo Dios. Y yo debo reconocer que en medio de esta iglesia está Dios. Dios está en este lugar, hermano. Ahora, cuando hablamos de iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de iglesia? Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un reino de sacerdotes. ¿Un reino de qué? Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un reino de reyes. De manera, según lo que dice Apocalipsis 5:10, la iglesia es un reino de reyes y al mismo tiempo la iglesia es un reino de sacerdotes. Eso indica, hermanos, que todos los que estamos aquí en este momento somos reyes y sacerdotes. Tú eres un rey. Tú eres un sacerdote. Y es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 5:10. Todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo son reyes y son sacerdotes. Pero al mismo tiempo de que somos reyes y sacerdotes, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 2, verso 6. En otras palabras, espiritualmente hablando, representamos el cielo a través de Cristo. Yo no sé si hemos capitalizado esto. Estamos sentados en el cielo. Yo no sé si tú has entendido esto, hermano. Efesios 2:6 dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Así que espiritualmente hablando, ¿estamos en dónde? Sentados en el cielo, en el templo. Ahora quiero decirte algo.
si la iglesia es un reino de reyes, si la iglesia está protegida por Dios, si en la iglesia Dios existe, Dios está, entonces eso me tiene que decir algo a mí, William. Y lo que me tiene que decir a mí es lo siguiente: si yo soy un rey, yo no soy un esclavo. ¿Me están captando la idea? Si tú eres un rey, tú no eres un ¿qué? Un esclavo. En otras palabras, todos los que estamos aquí en esta mañana no debemos darnos el lujo de ser dominados. Dios nos ha creado, Dios nos ha redimido con el fin de que pisoteemos todo bajo la planta de nuestros pies. Somos reyes. Y nos gozamos en decir esto, ¿verdad? Somos reyes. No debemos ser esclavos, pero hay una gran realidad. Vayamos al libro de Hebreos 2:8. Y estoy leyendo alguna cita con ustedes a propósito en esta mañana. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Hebreos capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos todos? La palabra del Señor dice lo siguiente, Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste ¿bajo qué? Bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Al hombre, ¿verdad? En otras palabras, en la tierra, nada, no debemos ser esclavos de nada ni de nadie, excepto de Cristo. Sin embargo, el texto termina diciendo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Catamos el texto, hermanos? La iglesia es un reino ¿de qué? De reyes. Eso indica que no debemos ser ¿qué? Esclavos. Mas, sin embargo, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Dios te ha creado para que tú seas un rey. Te has redimido para que sea un rey. Mas, sin embargo, alguien te domina. No todo está doblegado en nuestra vida. No todo está ¿qué? Todavía somos dominados por algo, por algún instinto, por malos pensamientos. Todavía podemos ser dominados, doblegados por malos deseos, por rencor. No todo está dominado. Y si bien es cierto que somos reinos de sacerdotes, de un reino de reyes, y si bien es cierto que estamos sentados en los lugares celestiales, según Efesios 2:6, en Cristo, si bien es cierto eso, no estaremos literalmente en el cielo hasta que por completo seamos solamente dominados por Dios. En otras palabras, Dios quiere que su iglesia esté literalmente en el cielo, no espiritualmente. Dios quiere que la iglesia de Hollywood esté literalmente en el cielo, pero no estará literalmente en el cielo hasta que el pecado esté bajo la planta de nuestros pies. Debemos evaluar y restaurar aquello que nos domina. Quiero ir al último concepto de medir que se encuentra en Ezequiel capítulo 40. Vayamos al libro de Ezequiel. Déjenme decirles que Ezequiel 40 al 48, háganse de cuenta que es un mismo capítulo, es un solo capítulo. Ezequiel capítulo 40, 41, 42 hasta el 48. Es la visión del nuevo templo. Ezequiel capítulo 40. Muy bien. Quiero en esta mañana, en este corto estudio,
¿Lo tenemos todos a Ezequiel? Quiero en esta mañana hacer un breve repaso. ¿Qué significa medir en la Biblia? Dos cosas. Número uno, reconocer. Y número dos, evaluar. ¿Qué la iglesia de Dios debe de reconocer hoy en día? Que estamos protegidos por y que Dios está aquí. ¿Qué la iglesia debe de reconocer hoy en día? Que somos reyes. Nada debe de sujetarnos en lo que concierne al pecado. Nada debe de sujetarnos. Dios quiere que estemos literalmente en el cielo, pero no estaremos en el cielo hasta que el pecado 100% esté debajo de nuestros pies. Eso debemos de reconocerlo, ¿verdad? Ahora, veamos qué debemos de evaluar. Ezequiel 40, versículo 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Y en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un ¿qué? Un monte alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Verso 3. Me llevó allí y he aquí un ¿qué? Un varón cuyo aspecto era como aspecto de ¿qué? De bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de ¿qué? O sea, se nos asemeja a Zacarías 2 y también a ¿qué? Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 se explica en Zacarías y en Ezequiel. ¿Qué es lo que dice aquí? Juan ve un monte y encima de ese monte estaba la iglesia. Pero también ve a un ángel que tenía en su mano un ¿qué? Un cordel de medir. Y cuando tiene el cordel de medir, dice el versículo 4, que él decidió ir a medir. Versículo 4 de Ezequiel 40. Nota, Juan ve un monte, Ezequiel ve un monte alto, encima de ese monte ve el templo, pero al lado del templo ve a un ángel. Y ese ángel va ¿a qué? A medir el templo, el altar y a los que adoran en él. Pero antes de medir, el ángel se aseguró de que Juan o Ezequiel esté atento al acto de medición. Nota lo que dice el versículo 4. Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón ¿en qué? En toda la cosa que tú vas a ver. En otras palabras, el acto de medir en lo que concierne a la evaluación no debes dejarse pasar por desapercibido. ¿El acto de qué? De medir, que tiene que ver con la evaluación personal, no debe pasarse ¿por qué? Por alto. Debemos de poner nuestro corazón, atender y escuchar bien. Según la visión de Ezequiel 40, ¿qué debemos evaluar? ¿Qué debemos evaluar? Notemos que nos dice el capítulo 42. Recuerden que los capítulos 40 al 48 es una sola visión. Capítulo 42, versículo 20. En el versículo 20 explica en primer lugar qué debemos evaluar. 42, verso 20. A los 4 lados lo midió el templo. El ángel que Ezequiel ve en el versículo 1 del capítulo 40, que salió a medir, ahora mide el templo. Lo midió a los 4 lados y tenía un muro todo alrededor. Ezequiel 42, 20. De 500 cañas de longitud y 500 cañas de ¿qué? De ancho, para hacer separación entre ¿qué? El ángel mide con el fin de que haya una entre lo sagrado y ¿qué más? ¿Están captando la idea? Entre lo sagrado y lo profano. Veamos qué nos dice
el capítulo 44, versículo 23. 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo, 44, 23. ¿Lo tenemos? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre ¿qué? ¿Y qué más? Y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo. Miren, hermanos. Si bien es cierto que Dios está con nosotros, si bien es cierto que Dios nos protege por amor, nosotros debemos de hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. El mundo no debe venir a la iglesia. Pero la gran realidad es, como dice la sierva de Dios, que una ola de mundanalidad ha invadido a la iglesia. Una ola de mundanalidad ha invadido a la iglesia y ha traído consigo sus propios fines y costumbres. Y lo triste del caso es que cuando yo como cristiano uno lo sagrado con lo profano, ese acto de unión genera un desborde de la cólera divina. En otras palabras, cuando se une lo sagrado con lo profano, el juicio de Dios se derrama. Podemos poner varios ejemplos. ¿Por qué vino el diluvio? Porque los hijos de Dios se juntaron. ¿Por qué el rey ve en la pared, Daniel 5, una mano escribiendo, Mene, Mene, Tekel Uparsini? ¿Por qué? Porque unió lo sagrado con lo profano. ¿Qué era lo sagrado? La copa. La copa de la iglesia. Y dentro de la copa echó lo profano, que era el vino. Entonces, la unión de lo sagrado con lo profano trae como resultado el juicio. Como iglesia, yo debo, como iglesia, como miembro de la iglesia, yo necesito hacer una diferencia muy marcada entre lo que es pecado y lo que es asunto espiritual. Y yo debo de medir eso. En otras palabras, yo debo de evaluar eso. Ahora, podemos decir, bueno, el mundo no entró a la iglesia porque aquí no usamos tipo de vestuario, quizá, pero no nos estamos refiriendo solo allá. ¿Cómo el mundo puede entrar a la iglesia? ¿Cómo? Otro texto que a propósito vamos a leer. Vayamos a Colosenses 3. Guardemos a Ezequiel porque vamos a volver allí una vez más. ¿Cómo el mundo puede penetrar a la iglesia? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y esos textos los estoy dando para que los guarden y puedan leerlos en su casa. Colosenses capítulo 3. ¿Lo tenemos todos? ¿Cómo el mundo puede penetrar a la iglesia? ¿Cómo? Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice, haced morir pues lo que, lo terrenal, lo impuro. ¿Qué es lo impuro? Vamos a ver, número 1, fornicación. ¿Qué más? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Versículo 8. Dejando también vosotros todas estas cosas. ¿Cómo dice? Ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira. Versículo 9. Cuando yo hablo mentira, traje el mundo a la iglesia. Cuando yo le guardo rencor a un hermano, traje el mundo a la iglesia. Cuando yo odio a un hermano, traje el mundo a la iglesia. Cuando no quiero ver a un hermano ni en pinturas, ni en fotos, traje el mundo a la iglesia.
Cuando mi vida está siendo movida por el egoísmo, traje el mundo a la iglesia. Cuando no quiero estar junto con 2 o 3 hermanos, traje el mundo a la iglesia. ¿Y cómo se explica? Que los que se están preparando para vivir eternamente en el cielo, aquí no estamos unidos. Explícame eso. Ahora, dice la palabra del Señor en el versículo 6 de Colosenses 3, cosas. ¿Cuáles cosas? La envidia, la ira, el rencor, la malicia, la avaricia, la desunión. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios vendrá. En otras palabras, no pensemos que las bendiciones del cielo van a bajar mientras el pueblo esté desunido. Que no pensemos ese negocio, porque nos engañamos nosotros. No pensemos que la bendición de Dios va a derramarse sobre la iglesia cuando un hermano odia a un hermano. No pensemos que la bendición de Dios se va a derramar en la iglesia cuando un hermano habla mal de otro. No lo pensemos, hermanos. Al contrario, por esas cosas se va a derramar la ira de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Yo debo de medir esto y yo debo de hacer una separación en el nombre de Cristo, hermano. En el nombre de Cristo debo de hacer una separación. Yo soy cristiano y yo estoy aquí es porque me quiero salvar. Ahora, si yo me quiero salvar, yo debo de hacer una diferencia. Esto es del diablo, vete para allá. En el nombre de Cristo. El rencor es del diablo, reprendido en el nombre de Jesús. La desunión es del diablo, reprendida en el nombre de Cristo. Hablar mal de otro del diablo, reprendido eso. Reprendido. Vete de ahí, Satanás. Porque al final de la jornada, hermano, el diablo no te ama. El diablo no ama a nadie. Él quiere que tú no vayas al cielo. Por eso está buscando todos los métodos para que tú, aún viniendo a la iglesia, estés perdido. Debemos de evaluar eso, porque en base a esta evaluación se determinará quién vivirá o quién morirá. Y si esta evaluación yo no la tomo en serio, puedo seguir viniendo a la iglesia, pero en el zarandeo, que pronto voy a hablar de eso, en el zarandeo saldremos como paja. Porque dice la Biblia en Apocalipsis 3, el que no es frío ni caliente, en otras palabras, el que no es mundano, pero ni tampoco un fiel cristiano, lo voy a vomitar de mi boca, me da náusea. De manera que el acto de medir representa una evaluación y poner a un lado lo que es mundano y darle prioridad a lo espiritual. Capítulo 43 de Ezequiel. Vayamos allá, último texto ya. Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43. Versículo 10. Tú, hijo de hombre. ¿Tú, hijo de qué? De hombre. Muestra a la casa de Israel esta casa. Que se avergüencen de qué. Y midan el diseño de ella. Lo primero que decíamos es medir es reconocer algo. Ya lo hemos reconocido que Dios está con nosotros por amor. Pero también medir significa evaluar. Que yo debo evaluar lo que es mundano y lo que es espiritual. Y debo de poner a un lado lo que y concentrarme en lo espiritual porque quiero ser salvo. Aparte de esto, medir significa avergonzarse del pecado. Una cosa es hablar del pecado, que hay que dejarlo, y otra cosa es que odiemos el pecado. Si yo no siento odio por el pecado, eso es el indicativo de una enfermedad espiritual. Si yo no siento odio por el pecado, es el mejor termómetro
que me dice a mí que mi vida espiritual está enferma. Yo tengo que odiar el pecado. Y es lo que dice aquí. Muéstrale a la iglesia que debe odiar el pecado. Ahora, ¿cómo yo puedo odiar el pecado? ¿Cómo me puede dar fobia el pecado? Yo quiero leer una cita que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, página 531. ¿Cómo puedo odiar el pecado? Oigan lo que dice la sierva de Dios. Por el pecado de un hombre, Patriarcas y Profetas, página 531, por el pecado de un hombre, la maldición de Dios descansará sobre la iglesia. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. ¿Me están captando la idea, hermano? La influencia que yo más debo de temer no es la del de afuera, sino la de los cristianos que son inconsecuentes. Sigue diciendo la sierva del Señor lo siguiente. Estos son los que impiden a que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, en vez de cruzarnos de los brazos y lamentar nuestra triste situación, trate cada uno de revisar su vida. ¿Están captando la idea? Dos cositas. El pecado debe de odiarse porque trae maldición, ¿verdad? El pecado debe de odiarse porque trae ¿qué? Maldición. Muy bien, yo debo de evitar esto. Por otro lado, cuando en la iglesia hay dificultades, en vez de yo cruzarme de los brazos y hablar de las dificultades, no que pasó esto, no que está pasando esto. Déjenme decirle que eso es un mecanismo diabólico. Cuando yo repito lo que pasó, el diablo me está usando sin yo darme cuenta y aparentando creer que estoy haciendo algo bien. Y es lo que dice la sierva de Dios. Cuando hay dificultades, en vez de tú cruzarte de los brazos y hablar de lo que estás con escudriñamiento de corazón, revisa tu vida. Revisa tu vida para ver si el problema es por tu culpa. Entonces, ¿cómo yo, amigo mío, odio el pecado cuando con escudriñamiento de corazón le digo al Señor como el salmista, examíname Dios para ver si hay en mí algo que te ofende. Examíname. ¿Cómo odio el pecado? Cuando me evalúo, cuando me encuentro con Dios, cuando estoy en camaradería con Dios. Ahora, si yo no busco a Dios, voy a hablar de eso. Entonces, debemos de evaluar eso. Dios es serio con nosotros. Dios es serio. Y Dios está dando oportunidad para que evaluemos y nos restauremos. Si yo no quiero evaluarme y quiero seguir como estoy, Dios no pierde, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Por último, hermano, ¿qué significa medir el templo? Por último, ¿qué significa medir el templo? Capítulo 44, versículo 16. Capítulo 44, versículos 15 y 16. Última cita que quiero leer en esta mañana. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová. Verso 16. Ellos entrarán ¿en dónde? Y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Si bien es cierto que medir es hacer una separación
mundanalidad, espiritualidad. Si bien es cierto que medir es odiar lo mundano, hay otra cosa más. Hay otra cosa más. Medir es evaluar nuestra adoración. Dice aquí, los sacerdotes, hijos de Sadoc, volverán para ministrar. Estarán delante de mí. Pero no tan solo estarán delante de mí, no tan solo vendrán al santuario. Dice el versículo 16, que ellos guardarán mis ordenanzas. Es un mensaje contundente, hermano. ¿Qué hace un adventista del séptimo día los miércoles a las 7:30 de la noche en su casa? ¿Qué hace un cristiano los viernes a las 7:30 de la noche en su casa? Lo que Dios me está diciendo aquí en Ezequiel 44, 15 y 16 es que evaluemos nuestra adoración. Todos los días de culto la iglesia debe de estar llena. No para satisfacción personal, sino para honra y gloria de Dios. Todos los días de culto la iglesia debe de estar llena. Llena. Es una fiesta, hermano. ¿Y qué es lo que dice aquí la Biblia en Ezequiel 44? Mide esta parte. En otras palabras, evalúa esto. La iglesia de Dios no debe de estar ausente los miércoles. La iglesia de Dios no debe de estar ausente los viernes. La iglesia de Dios debe de estar presente cada día de culto. Dice la Biblia, estarán delante de mí. Pero no tan solo yo debo de venir a la iglesia y adorar a Dios. Dice el versículo 16, y ellos guardarán mis ordenanzas. En otras palabras, vivir lo que proclamamos. Amigos y hermanos, cuando se le da la caña a el profeta Juan en Apocalipsis 11 y se le dice, mide a la iglesia, mide a los adoradores, con esto Juan, con esto lo que Juan estaba recibiendo es, mira, el mensaje para la iglesia de los últimos días, el mensaje para la iglesia del tiempo del fin, es que reconozcan que Dios está en medio de la iglesia. Pero al mismo tiempo de reconocer que Dios está en medio de la iglesia, el mensaje para la iglesia es que hagan separación entre lo sagrado y lo que odien lo profano, amen lo espiritual y que restauren el sistema de adoración en la iglesia y que puedan vivir las ordenanzas del cielo. Ese fue el mensaje, ese es el mensaje de Apocalipsis 11. Es el mensaje de Apocalipsis 11. Ahora quiero hacer una última pregunta en esta mañana. Quiero hacer una pregunta esta última mañana. ¿Qué pasará si a partir de este momento, qué pasará si a partir de este momento la iglesia, como dice la Biblia en Ezequiel 40, verso 4, toma en serio este mensaje? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si la iglesia toma en cuenta este mensaje? ¿Qué pasará? Yo voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía y ahí acabo. La primera cita se encuentra en Palabras de Vidas del Gran Maestro. Con estas dos citas, página 136. ¿Qué pasará si la iglesia toma en cuenta Palabras de Vidas del Gran Maestro, página 136? Oiga lo que nos dice la sierva de nuestro Dios. Vamos a leer mejor la 275. Palabras de Vidas del Gran Maestro, página 275. Cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo practicando los principios de la ley en su vida diaria, entonces la iglesia tendrá poder para conmover al mundo. Cuando vivamos lo que hemos dicho, entonces la iglesia tendrá poder ¿para qué? Para conmover el ¿qué? El mundo. Y otra cita que se encuentra allí mismo, bueno, la voy a decir ya para
Otra cita que se encuentra allí mismo en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 136, la sierva de Dios dice: antes que la iglesia de Dios despegue de esta tierra para el cielo, necesita ser totalmente liberada. En otras palabras, pasarán dos cosas si tomamos en serio el mensaje de hoy. Número uno, conmoveríamos al mundo. Y número dos, saldríamos de este mundo para vivir en el cielo. ¿Y cuántos quieren ya irse para el cielo? Todos queremos irnos para el cielo. Ya Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Todo lo que nos rodea evidencia y proclama que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Entonces, si yo quiero irme con Él, si yo quiero vivir con Él, si yo quiero estar a su lado por toda la eternidad, si yo quiero alabarle por toda la eternidad, entonces voy a hacer una evaluación en mi vida y le voy a decir: Señor, ayúdame a odiar el pecado, a no lamentarme por lo que pasó, sino a vivir solo para ti. Que a partir de este momento, Dios, como el apóstol Pablo, yo pueda decir: me olvido de lo que está detrás. Me olvido. Ha empezado un nuevo año, hermano. El año viejo pasó con sus obstáculos, con sus problemas, con sus dificultades. Este es el primer sábado del 2010. Tomemos la decisión de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. No nos dejemos engañar por las insinuaciones diabólicas, sino que permitamos que a partir de este momento nuestra vida rebose de gozo, nuestra vida rebose de paz, nuestra vida rebose de odio por el pecado y de amor a Dios. Amén. Si hacemos esto, entonces cuando Cristo venga, que de paso es muy pronto, nos iremos con Él a vivir por toda la eternidad. Amén. Yo quisiera en este momento cantar con ustedes. Y después de cantar vamos a hacer una oración de consagración, hermanos, para que el poder del Espíritu Santo se mueva de una forma especial y que a partir de este momento decidamos vivir solo para Dios, para su honra y para su gloria. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar.